licenciada Angélica. Hola, buenas noches. Le agradezco que me haya recibido para la entrevista y me gustaría que empezara comentándome un poco sobre su carrera y el motivo por qué la escogió. Bueno, mi carrera es licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva. El por qué la escogí, porque erróneamente, al igual que muchos jóvenes, escogen ciertas carreras porque no tienen matemáticas. Y tristemente cuando uno está dentro de la facultad, pues ya se da cuenta que en la tira de materias vienen por lo menos 2 o 3 semestres con la materia de matemáticas. Pero bueno, una vez que yo ingreso a esta carrera, pues no tuve otra opción más que agarrarle gusto y pues echarle muchas ganas, a pesar de que tenía matemáticas. Además es una carrera muy interesante, está dividida en 2 áreas. La primera, que es el periodismo, que maneja todo lo que son los medios impresos, un periódico, televisión, revistas, radio, y y el área que es la comunicación colectiva, es todo lo referente a la mercadotecnia y a la publicidad. En ese entonces, cuando yo la estudié, la carrera constaba de 9 semestres y la estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Una vez que terminé mi carrera, la ejercí durante 4 años, ejercí el periodismo y después el resto, hasta la actualidad, ejerzo lo que es el área de mercadotecnia. Actualmente soy coordinador en una agencia de mercadotecnia y publicidad, y me olvidé por completo del periodismo. ¿Y puede comentarme, no sé, alguna experiencia que haya tenido dentro del periodismo? Bueno, tuve 2 que siento que fueron las que marcaron una parte importante dentro del desarrollo de mi carrera. La primera fue el haber vivido muy de cerca la muerte de lo que fue el candidato en ese entonces, de Luis Donaldo Colosio. En ese entonces yo estaba trabajando en un periódico para el Estado de México y me tocó cubrir ese evento. Posteriormente cubrí todo lo que fue la gira, la campaña de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y bueno, pues fue algo muy, muy interesante. Y una segunda experiencia que tuve, ya no tan agradable, más bien 2 experiencias no muy agradables. Una de ellas fue trabajar también para un periódico en el Estado de México, en donde yo descubrí un fraude muy fuerte que hicieron en el Estado de México por varios millones de pesos. Yo lo publiqué y al día siguiente que salió la publicación me fueron a buscar para amenazarme y tenía yo que retractarme de lo que había escrito. Como no lo quise hacer, entraron, hablaron con mi jefe, se arreglaron con él y se repartieron el motín. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta que las cosas en el periodismo no eran nada claras, ni mucho menos como yo las había imaginado cuando estuve estudiando la carrera. Posteriormente, y eso fue ya algo un poco más personal, mataron a una compañera y amiga mía de la universidad. Estábamos cubriendo presidencia en el Estado de México, en el municipio de Catepec, y ella hizo algunas publicaciones con respecto al desarrollo del trabajo del presidente municipal, y el presidente la mandó matar. Al yo ponerme a investigar y estar publicando ciertas cosas acerca de la muerte de esta chica,
evidenciando al presidente municipal. En una ocasión que me tocó cubrir un evento de él, me mandaron llamar y me dieron dos opciones. Escoger un cheque en blanco y ponerle yo los ceros que quisiera, o bien escoger un sobre con dinero en efectivo. Y a cambio de eso yo no tenía que pararme durante todo el trienio en ese lugar hasta que el presidente municipal saliera. Por supuesto no acepté ninguna de las dos opciones, y cuando salí me di cuenta que para mí era más importante mi hijo, que en ese entonces ya estaba conmigo, y mi esposo. Entonces decidí retirarme del periodismo al darme cuenta que las cosas no son como uno quiere que sean del todo correctas, y preferí mejor cortar por lo sano. Entonces de ahí me empecé a dedicar a la mercadotecnia, y hasta la fecha pues ahí sigo. Eso es lo más relevante. Y bueno, algo que me da un poco de curiosidad, cuando estuvo, bueno, más bien, ¿cómo elaboraba sus investigaciones relacionadas con la presidencia y todo eso? O sea, ¿en dónde buscaba o pues sí, cómo era el proceso de investigación? Regularmente, cuando tú quieres hacer una nota informativa sobre algún tema que te llama la atención, tienes que investigar en las colonias. No sé, se me ocurre pensar a lo mejor que vas a investigar por qué Ecatepec es uno de los municipios donde el agua potable es muy sucia. ¿No? Así literal, el agua potable es muy sucia. Entonces, generalmente tú te dedicas primero a escuchar a la gente, vas a las colonias en donde sabes que el agua llega muy contaminada, tomas las impresiones o las opiniones de la gente que vive ahí y empiezas a buscar si ellos tienen líderes. Y ya te dicen, sí, tenemos un líder o tenemos un grupo de colonos que ven la problemática de lo que nos está sucediendo. Entonces, generalmente tú te tienes que dedicar a buscar esas personas y de ahí empezar a investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que han hecho para combatir que el agua les llegue así, a qué lugares se han dirigido, con qué personas lo han tratado, qué es lo que les han resuelto. Dependiendo de lo que ellos te contesten, bueno, pues la otra parte es justamente la gubernamental. Tú te diriges a los organismos de agua potable y investigas cuál es la situación de esa colonia con la versión de ellos. Entonces, entre la versión de ellos y la versión de los colonos, pues tú ya sacas tus propias conclusiones. Y es así como lo haces en cualquier tema que tú sobre el cual tú quieras escribir. Y bueno, ahorita en el área de mercadotecnia que está manejando, ¿cómo, o sea, cómo se relaciona la mercadotecnia con la carrera de periodismo? Bueno, como te comentaba al principio, son dos áreas totalmente diferentes. El periodismo únicamente va dirigido al ámbito social, o sea, qué es lo que está pasando en tu país, en el resto del mundo, a través de informaciones por el periódico y medios televisivos o radio. Uh-huh. Y el área de la comunicación te engloba lo que es la mercadotecnia. O sea, la mercadotecnia y la comunicación colectiva. La comunicación colectiva, valga la redundancia, es la comunicación que se da en una comunidad. Uh-huh. Por ejemplo, te maneja las empresas. ¿Cómo te manejan las empresas? Bueno, a través de los departamentos de comunicación social, donde hay gente especializada
en esas áreas que se encargan de tener a los trabajadores contentos, les hacen periódicos murales, les hacen boletines informativos acerca de las prestaciones que otorga la empresa, se encargan de saber cuáles son las inconformidades de los empleados, qué es lo que les hace falta para que todo su trabajo esté en armonía y rindan bien. El área de mercadotecnia, bueno, pues en el área de mercadotecnia siempre va a existir los clientes, las marcas que quieran que uno les ayude a vender su producto. Por eso utilizan la mercadotecnia a través de spots, a través de planteamientos específicos que les ayuden a vender su producto, distribuido en donde tú quieras, tiendas de autoservicio, tiendas informales, todo ese tipo de situaciones. Utilizan los spots, utilizan los, se me fue ahorita la palabra, los anuncios gigantescos que ves por toda la ciudad para poder vender. Así es. Bueno, y ya, bueno, para finalizar, ¿usted qué nos recomendaría al momento de elegir nuestra carrera? Bueno, pues yo lo primero que les recomiendo es que no se vayan a la voz del pueblo ni por lo que diga la gente. La gente te puede decir muchas cosas, pero finalmente tú eres la que vas a decidir qué es lo que quieres estudiar. Y muchas veces hay personas que desde pequeñas o desde muy jovencitas ya saben lo que van a estudiar, porque lo han deseado desde muchísimos años atrás. Hay otras personas que no, que apenas empiezan a ver opciones. Entonces, creo yo que te puede ayudar mucho los tests que resuelven para saber cuáles son las capacidades que tú tienes en todos los ámbitos o en todas las carreras que les están ofreciendo. A lo mejor a ti te puede llamar la atención una carrera de nombre, pero aunque te llame mucho la atención, tú no tienes aptitudes para ellas. Es como si te llama mucho la atención ser doctora y te da asco la sangre y te desmayas cuando ves una persona herida o ese tipo de cosas. O sea, te llama la atención pero no tienes aptitud para eso. Entonces siempre debes de tomar en cuenta todos esos aspectos y valorar realmente si puedes o no puedes. Porque a lo mejor dentro de una carrera va a haber muchas materias que tú digas sí, sí puedo con ellas, pero va a haber a lo mejor una que le estés llevando desde el primer semestre hasta noveno semestre y nada más no des una y te la pases reprobando y esa materia te lleva a otra y a otra y a otra y a otra y las vas reprobando a través de los 9 semestres y a lo mejor esa materia es indispensable para tu carrera. Entonces, si tú no prevés todo ese tipo de situaciones, no te quedas en el camino. Es imposible que salgas. Entonces sí deben de tomar mucho en cuenta eso y no irse porque, voy a estudiar esta carrera porque ahí se va a ir mi amiga, pues es que ahí va a estar mi novio. Y no, o sea, debes de tomar una carrera porque realmente te guste y porque tengas vocación para ella. Y la vocación es precisamente las aptitudes que tú puedes tener para una carrera. Y es bueno que cuando tú ya estás en el último cuatrimestre o semestre de tu preparatoria, te pongas a investigar en las universidades o con la gente que estudió esas carreras que a ti te llaman la atención para que te platiquen y te cuenten qué es lo que hacen, cómo lo hacen, para qué lo hacen y cuáles son las ventajas de hacerlo. Hay mucha gente que estudia cierto tipo de carreras porque creen que van a vivir en la riqueza o que van a hacer muchísimo dinero. Y esa es una de las peores equivocaciones que puedes cometer
porque nunca vas a realizar tu trabajo con gusto si no tienes una vocación por la carrera, aunque ganes mucho dinero. Y dudo que puedas ganar mucho dinero si no tienes una vocación real por esa carrera, porque una cosa no lleva a la otra. Bueno, pues le agradezco mucho su tiempo. No, no tienes de qué. Y vamos, sería todo. Muchas Bueno, gracias. hasta luego, que te vaya bien. Gracias.